Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de patologías de hígado y vesícula biliar. Vamos a empezar primero haciendo un recuento anatómico sobre lo que es la vesícula biliar. Y tiene un saco con forma de pera situado en la cara visceral del hígado y está irrigada por la arteria cística, y esta recibe la bilis del hígado y la concentra y almacena. En estas imágenes podemos ver la anatomía ecográfica de la vesícula biliar, que en abreviación va a ser una V y B. Podemos ver el lado longitudinal de la vesícula biliar en la primera imagen. También se puede observar el hígado y la vena porta. Y vemos que tiene una medida de 120 milímetros, un ancho de 40 milímetros y una pared de 4 milímetros de grosor. La colangiografía transhepática percutánea. Aquí vamos a observar unas imágenes. En la primera podemos ver una representación anatómica de lo que corresponde a la vesícula biliar. También se puede observar el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, y en representación de una radiografía podemos ver el conducto hepático común y conducto del colédoco. Y ya entrando a patologías, vamos a tener la primera, que es la colecistitis aguda, que esta va a corresponder a una inflamación de la pared vesicular, que se va a caracterizar por un dolor de tipo abdominal. Es muy frecuente por la obstrucción del conducto cístico por algún cálculo. La siguiente patología que tenemos aquí es la colecistitis crónica, y esta va a ser representante se va a presentar habitualmente por la colelitiasis. También presentan ataques repetitivos que producen la pérdida de la función de la vesícula, y por último se contrae por las cicatrices. La colecistitis alitiásica también es llamada como acalculosa y se manifiesta la presencia de una inflamación de vesícula biliar en ausencia de cálculos en su interior. La colelitiasis es la representación de uno o varios cálculos, y como podemos ver en este ultrasonido, se pueden ver los cálculos biliares, que están representados como si fueran algunos frijolitos. Tienen esa forma, que son unos pequeños círculos, y vemos la clásica forma de una vesícula biliar. En la coledocolitiasis se debe a cálculos secundarios que se forman en la vesícula, que buscan atravesar el cístico. Los cálculos primarios del colédoco se forman después de la colecistectomía. De igual forma, aquí vemos un ultrasonido donde podemos ver el coledocolitiasis. Ahora veremos el carcinoma de la vesícula biliar, que es raro, pero ocurre en enfermos mayores de 60 años y es más frecuente en mujeres. Vamos a hablar de la ictericia obstructiva, que se produce como consecuencia de la interrupción o la dificultad del flujo de bilis en cualquier punto entre el canículo biliar y el duodeno, y se va a caracterizar por hiperbilirrubinemia directa. Lo que corresponde al hígado, este órgano es el más grande del abdomen, y vamos a ver que se divide en lóbulo derecho e izquierdo, y esto va a estar dividido por el ligamento falciforme. Aquí tenemos una representación anatómica, que es una imagen donde podemos ver que el lóbulo derecho es más grande. Se puede observar por la parte inferior
que se asoma a la vesícula biliar, el ligamento redondo, el ligamento falciforme, que este va a ser el que va a dividir en dos, y el lóbulo izquierdo, que es más chiquito y de forma triangular. También por la parte superior, de forma posterior, se puede ver la vena cava inferior. Y claro, en el otro lado podemos ver que este órgano pues abarca la mayor parte, más de la mitad de la cavidad abdominal. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes donde podemos observar lo que es el hígado en diferentes posiciones. Y bueno, también se observa la vesícula biliar y el riñón. Vamos a hablar de la técnica del abdomen simple. Vamos a observar primero que en una radiografía de abdomen simple vamos a encontrar una hepatomegalia, y pues esto va a referir a que el tamaño hepático es más grande de lo habitual. También vamos a poder observar calcificaciones, y podemos ver que las calcificaciones pueden ser productos de algunas infecciones y parásitos. Por ejemplo, tenemos infecciones por tuberculosis, sífilis, brucela, algunos abscesos. También tenemos que las calcificaciones pueden ser producidas por quistes hepáticos, por tumores, por calcificaciones de la vesícula biliar y las vías biliares extrahepáticas, calcificaciones biliares intrahepáticas y lesiones vasculares. Bueno, dentro del hígado tenemos las lesiones focales, que por su nombre lo dice, van a estar bien localizadas. Para eso tenemos los hepatomas, y esto produce lesiones de gran tamaño que pueden ocupar la mayor parte del órgano. Su patrón ecográfico es variable. Es el tumor maligno más frecuente asociado a la cirrosis. También vamos a tener la metástasis hepáticas, y pueden ser únicas o múltiples con gran variedad de patrones. Y un tumor benigno frecuente es el hemangioma cavernoso, y esto tiene un patrón con frecuencia que es hiperecogénico. Bueno, ahora tenemos las lesiones difusas, por decirlo de cierta forma, lo contrario a las lesiones focales, ya que estas van a estar distribuidas. Como el primer ejemplo tenemos la cirrosis, que se produce un aumento de la ecogenicidad hepática y se encuentra lo que es el hígado brillante. Así es como vamos a encontrar el hígado. Como segunda opción tenemos la estenosis, que esto va a ser el aumento del tamaño hepático o grasa acumulada en él, y se produce un patrón hipercogénico. También vamos a encontrar la trombosis portal, y esta se detecta con facilidad en un ultrasonido como contenido ecogénico en el interior de los vasos portales intra o extrahepáticos. El hígado graso se produce en una disminución de la densidad del parénquima, y se debe de comparar con la densidad del vaso. Las masas hepáticas, primero tenemos un quiste, que esto es muy poco frecuente y regularmente suelen estar solitarios. También tienen una cápsula fibrosa y contenido acuoso. Con respecto a los tumores benignos, un ejemplo de ellos son el hemangioma cavernoso, y esto se va a originar en la cápsula de Gibson. La masa hepática suele ser por quistes, y este suele ser un quiste simple, enfermedad poliquística, un quiste diatídico o un cistoadema multilocular. También tenemos tumores primarios de tipo benignos, como un adenoma, de tumores primarios de tipo malignos, por ejemplo un hepatocarcinoma, tumores secundarios, abscesos, hematomas y nódulo de regeneración en cirrosis. Vamos a ver que también, vamos a encontrar las masas benignas. Como ya lo hemos mencionado, tenemos el hemangioma, que esta se lleva en primer lugar, una hiperplasia nodular focal, que es la segunda más común, un adenoma hepático y un angiomielopoma.
Y aquí estamos viendo unas imágenes de un hemangioma cavernoso. Tenemos los tumores malignos, que un ejemplo de ellos, y es el más frecuente, es el principal, es el hepatocarcinoma. La enfermedad hepática difusa, el estudio isotópico TC99 es muy sensible a la detección de la enfermedad hepática difusa, y el ultrasonido es el método eficaz para valorar el tamaño y forma del hígado, pudiendo demostrar cambios en la cirrosis. Ahora vamos a ver sobre la hipertensión portal. Este se produce en el aumento de la presión en el sistema venoso portal debido a la obstrucción del flujo sanguíneo. Bueno, como primera opción tenemos la hipertensión presinusoidal extrahepática, que puede ser causada por tumores pancreáticos a nivel gástrico o también en el colon, pancreatitis, trauma. Y en el otro lado tenemos la intrahepática, que es la fibrosis hepática congénita. Y ahora vamos a hablar sobre la hipertensión portal presinusoidal, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, está la extrahepática, que es por la obstrucción de la vena porta extrahepática, de la vena esplénica, la intrahepática, que es la obstrucción a nivel del sistema porta intrahepática. Y esto va a ser como consecuente del depósito de huevos de tipo parasitario en las radículas portales. La hipertensión intrahepática por cirrosis. El diagnóstico de cirrosis se basa más que nada en la interrogación clínica y la exploración también, las pruebas bioquímicas y la biopsia hepática. Bueno, y aquí podemos ver varias opciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la cirrosis, que esta va a traer una obstrucción intrahepática. Esto va a hacer que la resistencia venosa aumente y por consecuencia vamos a tener una hipertensión portal. Por último vamos a hablar de la hipertensión portal por obstrucción venosa hepática. Esta es una causa rara de la hipertensión portal y generalmente hay ascitis, generalmente causando por coágulos de sangre que obstruyen parcial o completamente las grandes venas que drenan el hígado.